Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos a un ex seremi, hoy consejero regional, fue core, o sea, perdón, es core, fue concejal y se rumorea que también va a tener algún tipo de candidatura que no se sabe bien qué. Rodrigo Wainwright, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, bueno, un gusto saludarte, agradecerte la invitación. Fui también core, porque efectivamente, como bien tú dijiste, tuve que renunciar en octubre, ya que mi partido me pidió en ese entonces ser candidato para las próximas elecciones que hacen este año a alcalde por Puerto Montt o gobernador, así que lamentablemente tuve que dejar ese lindo cargo de consejero regional. Oye, tuvimos la posibilidad de conversar en persona hace un tiempo atrás y tú me decías que ha sido uno de los cargos que más te ha gustado. ¿Qué fue lo que te gustó de ser core? Oye, sí, mira, el consejero regional es un cargo bien desconocido en la comunidad, pero la verdad que tiene un gran impacto, porque tú sabes que la región de los lagos tiene 30 comunas y la mayoría de esas comunas, yo diría 27 de las 30, son financiadas por el gobierno regional a través de fondos regionales. Entonces, el impacto que tiene el gobierno regional es tremendo, sobre todo en la ciudadanía, porque el abanico de inversiones de un gobierno regional es bien amplio en parques, en calles, en veredas, en secos, en jardines, en colegios, y ahí sin duda que se requiere un trabajo bien mancomunado y arduo entre las municipalidades y el gobierno regional. Además que no solamente se financia la municipalidad, se hace también trabajo con las policías, con las universidades, con institutos, con los vecinos, a través también del Fondo Comunidad. Entonces, es un trabajo que primero te permite aportar desde el punto de vista pecuniario, pero también técnico, y también te permite un despliegue, porque nuestra región tiene 4 provincias, 30 comunas, y el Consejo Regional se va desplazando a las diferentes provincias y comunas de la región de los lagos, y eso te permite un despliegue bien, harto, bien amplio, desde Osorno hasta Palena, en las diferentes ciudades, y ahí también siempre hay un contacto con los vecinos. Oye, Rodrigo, y dentro de esto, de este desplazamiento y de las estrategias, porque se supone que la región de los lagos tiene una estrategia de desarrollo productivo. ¿Eso se ha ido siguiendo o se hace copy-paste durante cierto tiempo y no se avanza tanto? No, yo creo que, mira, en este último periodo, con el gobernador ahí, Patricio Vallespín, y el Consejo Regional, se trató de avanzar justamente en un desarrollo y matriz productiva sustentable, teniendo como horizonte lo que es el desarrollo sostenible, ¿cierto? Esto que podamos desarrollar nuestra región con el cuidado del medio ambiente, pero también poniendo el foco en el empleo y en el desarrollo económico, y en ese sentido se hicieron una serie de mesas de trabajo y convergencia con una serie de actores relevantes en el mercado, tanto agrícola como ganadero, del salmón, de la construcción, y se llegaron a buenos acuerdos, y eso se tiene que sin duda ir implementando en el tiempo. Yo creo que fue positivo el haber logrado haber sentado en una mesa a todos los actores relevantes de la región para de una u otra manera poder poner factores comunes y poder también converger en ideas de la región. Me gustaría que ojalá vinieras otro día también y conversáramos un poquito más de qué es lo que está pasando a nivel regional y quizás analizar específicamente cómo sigue el gobierno regional. Pero yo te había hecho una invitación por uno de tus otros cargos que tuviste, que fue dentro del gobierno de Sebastián Piñera cuando fuiste Seremi de Vivienda, porque hay un tema aquí en Osorno en particular que a mí me duele mucho y es la cantidad de campamentos que hay. Entonces, cuando conversamos anteriormente, yo te había dicho, Rodrigo, me encantaría poder entrar en tu cerebro y poder saber qué es lo que está pasando acá, cómo lo ves tú y qué cosas podríamos hacer justamente porque resulta que Osorno tiene la mayor cantidad de familias viviendo en campamentos en toda la región. Son alrededor de 16 campamentos actualmente, entonces es una locura. Sí, sin duda, Rocío. Bueno, cuando yo ejercí el cargo de Seremi Vivienda Urbanismo en el año 2018-2019, nos tocó hacer un trabajo, primero, sistematizar, ¿cierto? Y hacer un levantamiento de las familias que viven en los campamentos. Y efectivamente, Osorno en la comuna, o hasta ahí era la comuna que más campamentos tenía, y no solamente estaba dentro de la región, sino que también con números negativos a nivel nacional. Principalmente, ¿cierto? Por la formación de campamentos, migración de campo a ciudad, y esto lamentablemente posteriormente se fue creciendo exponencialmente,
post pandemia y también por la llegada de los migrantes. En ese momento aún no teníamos esos dos factores de la pandemia, tampoco una llegada tan grande de migrantes, y ahí ya existía una gran cantidad de campamentos. En ese entonces había cerca de 1.100 familias viviendo en campamentos, creo que vivía hasta alrededor de los 1.300. Había cerca de 18 campamentos, creo que vivía hasta cerca de los 23, 25 campamentos. Por lo tanto, sin duda que esto ha ido creciendo. El vivir en campamento es bien arduo. Tú bien lo decías, que eso te conmueve. A mí me tocó en primera persona recorrer cada uno de los campamentos, estar con la familia, entrar en sus casas. Uno ve cómo viven en el barro, cómo se filtra el viento, la lluvia. Lamentablemente esas familias no pueden postular a ningún tipo de beneficio para arreglar las viviendas que precariamente ellos arman. Y hay historias tremendas ahí de esfuerzo, donde muchas familias tienen a su hijo en la universidad, en el colegio, y que por distintas razones han tenido que llegar a un campamento. Y lamentablemente, Rocío, el clima que se vive hoy en día en nuestro país hace que es bien complejo poder salir de esta situación. Y es bien complejo de salir de esta situación porque tú sabes que los terrenos no crecen de manera exponencial a diferencia de la población, y los terrenos urbanos cada vez son menos, y al existir cada vez terrenos urbanos, ¿cierto? Menos terrenos urbanos debido a la poca actualización de los planes reguladores. Eso hace que la única opción de la familia sea irse a una parcela, y tú sabes que la gran mayoría de las familias en Chile no se pueden comprar una parcela, no pueden mantener una parcela, y ahí tiene dos opciones: una, arrendar, o bien irse a una toma. Y una gran mayoría de la familia y la gente justamente se va a esta segunda condición, que es tomar que irse a una toma con todos los riesgos que ello conlleva. Por lo tanto, hoy en día la política habitacional, y yo lo he dicho en varias oportunidades, no de una manera arbitraria ni veridosa, sino que hablando de la experiencia, yo creo que una de las grandes crisis que va a tener nuestro país, más allá del color político, más allá del gobierno de turno. Y esto es principalmente, Rocío, porque la población en Chile y en el mundo crece de manera exponencial, y no así los terrenos, y, no así, y menos los terrenos urbanos, porque los planes reguladores comunales lamentablemente se demoran entre 5 a 10 años en actualizarse. Y eso sin duda que perjudica también la construcción de viviendas sociales, porque cada vez que pasa el tiempo los terrenos valen más, y por lo tanto se hace menos viable poder sacar adelante políticas habitacionales. Y ahí sí tenemos un problema, porque la población no solamente, ¿cierto?, ha aumentado los chilenos, sino que todos sabemos que estos últimos años hemos tenido una gran cantidad de inmigrantes también que han llegado a nuestro país. Claro, tú bien señalabas que esto ha aumentado sobre todo después de la pandemia y del estallido social en el año 2019. Y acá tenemos campamentos que son principalmente de migrantes también. O sea, aparte de los que ya existían, se crearon campamentos nuevos justamente con población migrante. Y es bastante compleja la precarización que están, sobre todo a mí me preocupan mucho los niños, porque va generando ahí un círculo de la vicioso de la pobreza, y lo que se le entrega a estos chicos finalmente es muy, muy precario, es muy compleja la situación. Y como tú bien señalabas, es bastante complejo. Tú dices, 5 años que se muera un plan regulador, aquí nosotros nos han tratado al menos al menos 2 veces, Así y los es, han echado para atrás. O sea, ni así siquiera hemos es. logrado eso, estamos sumamente desactualizados y para atrás, porque también recordemos que habían ciertas formas que no se cumplía con las formas en el momento de presentar el plan regulador, y por eso se retrocedía. Entonces, y eso fue durante la administración de Bertín. Recordemos que fue cuando se intentó Mm. la última vez hacer este plan regulador. Y eso nos tiene muy para atrás, y como tú bien señalabas, hay un tema también que no está normado, que no está bien regulado respecto a las parcelaciones, porque también le generan presión extra al municipio, porque al no estar regulado, hay muchas que se están vendiendo que no tienen, por ejemplo, acceso a agua potable, y nuevamente ahí la municipalidad tiene que ir y hacerse cargo de todas estas cosas que no están provistas finalmente para esas personas que están viviendo en estas parcelas, que no cuentan con los requerimientos necesarios para poder vivir correctamente, sin contar la basura, además, que ya ese es un tremendo tema aquí en la comuna. Claro, como bien que tú lo dices y también yo te conversaba, se va acotando la posibilidad de poder, ¿cierto?, acceder a una vivienda de muchas familias. Esto es porque los terrenos en el radio urbano, si es que hay, son muy caros, y posteriormente la única posibilidad que ahí le queda es una parcela, y la gran mayoría de los chilenos no puede acceder a una parcela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
muchos inescrupulosos lo que hacen es empezar a hacer subdivisiones fuera de la norma, ya ni siquiera, ¿cierto?, los 5.000 metros como la ley lo permite, sino que en 400, en 300 metros, y lo que hacen es vender derechos, una cesión de derechos, sin electricidad, sin agua potable. Estas personas que venden estos terrenos, ¿cierto?, al final del día lo venden, se llevan la plata, se van, y esa problemática queda para el vecino y para la municipalidad. Entonces, eso que no solamente sea en Osorno, en Puerto Montt es un grave problema que hoy en día está dado, el problema del agua es un problema que llegó para quedarse, es algo que hay que perseguir, hay que perseguir estas organizaciones, que ya son organizaciones, que lo que tienen por objeto justamente es utilizar estas malas prácticas delictuales para poder ellos enriquecerse, ¿cierto? Que como es subdividir en menos de 5.000 metros cuadrados, creando todos estos lugares de flagelo como bien tú decías, realmente son muy precarios. Entonces, ahí hay que tomar cartas en el asunto. Primero, viendo qué se va a hacer con lo que existe, porque aquí efectivamente tú no puedes mirar para el lado y decir, no, ¿sabes qué? Aquí vamos a pasar una máquina y vamos a sacar estos lugares porque estamos hablando donde viven cerca de cierto 400, 500, 600 familias, pero sí lo que hay que hacer inmediatamente, Rocío, es impedir que estas personas malintencionadas sigan haciendo estas subdivisiones y estas ventas que lo único que hacen es perjudicar a la familia y también a los municipios. Y en ese sentido, ¿no sería bueno quizás transparentar un poco cuál es la realidad y decir, ¿para qué vamos a seguir vendiendo de 5.000 metros si es que tenemos un problema habitacional y tenemos que entrar en este como suburbio, quizás como se hace en algunos lugares como en Estados Unidos, y decir, a ver, estas casas en 5.000 metros cuadrados ya no son necesarias porque en realidad lo que se necesita es un problema habitacional y dejemos efectivamente una zona buffer quizás donde hagas una subdivisión menor, pero que esté normada, que esté regulada con condiciones mínimas para que podamos bajar la presión en el terreno urbano de el problema habitacional. ¿Te parecería esa una Sí, solución o no? efectivamente, yo creo que aquí, Rocío, no hay una solución, sino que son varias soluciones y esa puede ser una de estas soluciones. Hace harto tiempo se ha puesto ya sobre la mesa en el tapete la discusión sobre las parcelaciones, principalmente, ¿cierto?, porque se ha dicho, digamos, que esto se realiza de manera ilegal, vulnerando el decreto de ley 3.500, y de ahí lo que se ha dicho es que efectivamente este es un decreto antiguo y que es necesario actualizar. Y esa actualización debería, ¿cierto?, ir por ahí, el permitir el poder subdividir, no en 5.000, pero de repente en 1.500, en 1.000, porque ojo que el espíritu, lo que está buscando el gobierno y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de Medio Ambiente y de Agricultura es subdividir en 10.000 o en 15.000, algo que es mucho más imposible. ¿Quién puede mantener una parcela de 10.000 y 15.000? Todo lo que significa mantener una parcela, eso es imposible. Entonces, lamentablemente, el camino que está tomando hoy en día el gobierno yo creo que es erróneo, es equívoco, con falta de experiencia, y lo que hay que hacer efectivamente es ver cómo podemos lograr una mayor subdivisión y también una mayor, ojo, Rocío, también responsabilidad de ese gestor, porque aquí no se trata solamente de lucrar, o sea, aquí también tiene que existir una responsabilidad con el sistema vial, con el sistema de recolección de basura, con la seguridad, con la luminaria, porque hoy en día es fácil, tú divides, vendes, cobras y te vas. Y yo creo que también ahí tiene que existir una responsabilidad del inmobiliario, ¿cierto?, del gestor, para que exista una mayor inversión, porque si no, estás endosando esa responsabilidad a la municipalidad y los recursos municipales, tú bien lo sabes, Rocío, no son ilimitados. Claro, ahí quizás hay una contraposición y yo creo que tratar de verse la suerte entre gitanos finalmente, porque lo que el gobierno está tratando de hacer al subdividir, hacer las divisiones mucho más grandes, es que se quede como terreno agrícola finalmente, no que sea una casa con un gran parque, pero el problema está en que tú no puedes ir en contra de la presión que te está dando la ciudadanía. O sea, necesitas generar un tema habitacional y necesitas hacerte cargo del tema de la agricultura. Entonces, no es Sí, que entregues uno o lo otro, sino que tienes que ir avanzando en ambas líneas. Y lo conversábamos también en otro programa junto a Carlos Alberto Guzmán, que él me decía, o sea, conversábamos, las personas que se van a vivir a la zona periurbana, podríamos decir, no están conscientes de los costes que tiene vivir en la zona más rural. O sea, cuando tú tienes faenas agrícolas al lado, le estás metiendo además la presión de aquellos que se van a ir al campo, tratan de que sea como lo urbano. Y eso es complejo también para las visiones de los manejos de campo, finalmente, con
no sé, con los olores de repente que son distintos a nivel de campo, con el polvo, de riesgo de incendios, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una convivencia un poco más normada también para que no perdamos también el sector agrícola que está relacionado con estas tierras, en estas tierras. Claro, por eso es tan importante poder avanzar también administrativamente, no solamente los planes reguladores comunales que regulan el área urbana, sino que también los planes intercomunales, que son Mm. los que regulan, ¿cierto? Ya lo que va más allá de la esfera urbana y que regula también las relaciones entre ciudades cercanas. Y eso, lamentablemente, en la región de los lagos, por diversas razones, no se ha podido avanzar. Es una materia que está en deuda porque lo que viene justamente a hacer es a ordenar las subdivisiones, a ordenar también la planificación territorial, la construcción y también lo que es la habitabilidad de los sectores industriales, agrícolas y urbanos. Entonces, ahí es un llamado también de atención para las autoridades, ¿cierto? Para que podamos avanzar de manera más rápida en estos planes reguladores que nos permiten construir las ciudades de manera más ordenada. Sí, es bastante complejo. ¿Y ahí quién lo ve cuando es intercomuna? ¿Quién ve ese plan regulador? Mira, eso hace un tiempo atrás, la Facultad de Atribuciones estaban en la Seremía de Vivienda y Urbanismo. Nosotros iniciamos un trabajo ahí para sacar el primer plan intercomunal de la región de los lagos, que era un plan intercomunal de la cuenca, se llamaba la cuenca del lago Yanquihue, donde estaba Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar, Yanquihue, Puerto Octay, que iba a transformar el primer plan intercomunal para posteriormente seguir con otro, por ejemplo, la provincia de Osorno. Pero eso lamentablemente lo iniciamos y la Seremía de Vivienda actual no lo siguió adelante, quedó ahí paralizado, y actualmente hubo una modificación legal y esas facultades y atribuciones pasaron al gobierno regional. Por ende, hoy en día el gobierno regional, a través del gobernador y de su departamento territorial, es quien debe retomar estos planes intercomunales que sin duda que son necesarios y urgentes porque se habla mucho de ciudades metropolitanas, pero antes de las ciudades metropolitanas necesitamos también que estas ciudades metropolitanas conversen con los planes intercomunales. Y ahí, yo sé que han habido un ajuste de qué es lo que pasa de un lado a otro. ¿Han ido los recursos también para que se vayan al gobierno regional a hacer este tipo de trabajos o no? Bueno, es una muy buena pregunta, Rocío, porque efectivamente se le están dando muchas facultades y atribuciones, pero los recursos son los mismos. Y eso, sin duda, que es un gran problema. Por eso uno de repente habla que este es un gobierno que tiene muy buenas intenciones, pero se queda en las intenciones y nada más, y tiene muy malos resultados. Y esto es un ejemplo, porque está bien que puedan descentralizar y sacarle facultades y atribuciones a ciertas seremías para entregárselas al gobierno regional, pero eso muchas veces no viene acompañado ni con funcionarios ni con recursos. O sea, al final del día quedamos parados en un lado peor. Y eso no puede ser. Y esperemos que, bueno, ahí es fundamental la labor que hagan los gobernadores a nivel central de que puedan transmitirle estos problemas y estas necesidades que tenemos a nivel regional a nivel central, porque lamentablemente Santiago sigue en ese ámbito siendo Chile y hay mucho todavía por avanzar. Bueno, se supone que este gobierno era uno de aquellos que privilegiaba la regionalización, justamente. Ahora la pregunta de los fondos, ¿iría por ley, por presupuesto nacional? O sea, debiéramos ver ahora que, porque dice, tú estás echando a andar este nuevo cargo. Es la primera vez que tenemos Mm. los gobernadores de la manera que lo estamos viendo. Y una vez que empiezas a ejecutar el proyecto, te vas dando cuenta dónde están los topes. Entonces, ahora tú bien señalas que es deber de los gobernadores regionales ir a hablar a nivel central. Pero esto sería a través de proyectos de leyes o a través solamente de presupuestarios, dependiendo del gobierno de turno. O sea, si nos vamos a lo más eficiente, es que la propia ley que haya establecido, ¿cierto?, esta descentralización de facultades y atribuciones de la seremía al gobierno regional venga también acompañado de un presupuesto. Lamentablemente esto no fue así, y al no ser así, eso se tiene que discutir en materia de ley de presupuesto, y por lo tanto tiene que estar dentro del ítem de la ley de presupuesto que todos los años se discute en nuestro país. Ahí es un trabajo que tienen que hacer los gobernadores no solamente, ¿cierto?, a nivel central, sino que también con los parlamentarios, que son al final del día quienes votan y aprueban la ley de presupuesto para que ese ítem venga incorporado al momento de votarse. Ya, pero eso no hay nada todavía por el momento y esta es una No, de las muchas cosas que me imagino que están teniendo que ajustarse dentro de este nuevo cargo finalmente. o sea, con decirte que un plan intercomunal que, si ya un plan regular, un plan comunal es sumamente complejo y difícil de sacar adelante, imagínate lo que es un plan intercomunal que muchas veces conlleva dos, tres, cuatro comunas. Eh, y según entiendo, lo que se hace es
traspasar la facultad de atribución al gobierno regional y traspasar un funcionario. O sea, la verdad es que esto es irrisorio, siendo que tú tienes que tener un equipo de funcionarios que por lo demás tienen que ser interdisciplinados, porque tienes que tener abogados, tienes que tener constructores, arquitectos, que tengan miras también desde el punto de vista urbano para sacar adelante estos planes. Entonces, bueno, lamentablemente muchas veces se hacen estas modificaciones o estas leyes sin tener la expertise y son muy teóricas, ¿cierto? Muy dogmáticas, pero con falta de pragmatismo. Claro, y ahí es la flexibilidad que se está dando y que también muchas de las leyes que se implementan no tienen un proceso posterior de control para poder ir viendo si es que están atendiendo en la problemática o no, y después justamente ir modificándolas para que vayamos a resolver el problema. Entonces nos quedamos solamente con un bonito el titular, pero no somos capaces de resolver lo que viene más adelante. Claro, eso es lo que uno echa un poco de menos del mundo anglosajón. Porque tú sabes que el mundo anglosajón, como Estados Unidos, como el Reino Unido, funciona a través de la costumbre. O sea, ellos ven primero cómo opera el sistema que quieren llevar a ejecutar y una vez que ven cómo operan, eso se transforma en normativa. En Chile al revés. Hace la normativa y después posteriormente ven cómo se ejecuta y muchas veces no se ejecuta bien, yo diría no, la mayoría de veces, y ese es un problema que tenemos como país. Claro, lo hemos visto en incontables casos, por ejemplo, el tema de la educación de los SLEP, que también es uno de los temas bastante complejos. Oye, ¿cómo están? Te aprovecho de preguntar por Puerto Montt ahora con el ingreso a clases este mes de marzo. ¿Cómo anda la cosa por allá? Bueno, todos ya pasamos el Supermarte. La verdad que en Puerto Montt hay varias obras que se están ejecutando, muchas obras que lamentablemente también están paralizadas. Pero bueno, ayer fue de mucha congestión, de mucho tráfico, y esperemos que esto se vaya regulando y se vaya adecuando durante el tiempo. Ahí el transporte público cumple también una gran labor. Va a empezar todo lo que es el perímetro de exclusión, va a empezar como programa primero piloto, como marcha blanca, y esperemos que funcione de buena manera para que el transporte público sea un instrumento importante de transporte para nuestros vecinos y vecinas. Sí, ahí aprovecho de agarrar de nuevo tu ex cargo de Core. Todos los arreglos que se están haciendo, porque aquí nosotros también vemos por montones de lados que se están haciendo arreglos en las calles, en las veredas, esos vienen del gobierno regional y fueron redestinados por el tema de las fundaciones, y como no pueden dar plata para allá o está más complicado, lo redestinaron a hacer trabajos en la vía, ¿o no? No, al revés, al revés. El año 2022, a propósito de la pandemia, lo que ocurrió es que hubo un aumento primero hubo una escasez de materiales y segundo un aumento del valor de los materiales. Muchos de esos contratos que firmó el gobierno regional con empresas quedaron completamente desactualizados y por lo tanto muchas empresas quebraron, se liquidaron y eso hizo que gran cantidad de las obras queden primero abandonadas y segundo, gran cantidad de los recursos no se podían gastar. Entonces, como no se podían gastar porque no habían empresas para poder ejecutar las obras, porque Rocío, una gran diferencia entre el mundo público y privado, hasta que tú el mundo privado vas hoy día a una notaría, haces una sociedad, haces una constructora y el otro día todo el mundo privado puede estar construyendo un edificio. En el mundo público no es así. Si tú tienes una empresa que quiebra, tú tienes que hacer la sociedad, pero tienes que estar en registros del MIMBU, en registro del Serviu, en registro del MOB, tienes que estar por lo menos 5 años, entonces hay un proceso muy grande que tú tienes que pasar dentro de la esfera pública para poder operar o poder ejecutar obras. Y eso hizo que el año 2022 y principio del año 2023, principalmente el 2022, el gobierno regional tenga muchos recursos de no poder gastar porque no tenían presas. Y ahí fue cuando nació el tema de convenios para que exista una línea social en la cual se puedan gastar esos recursos ya que no se podían seguir ejecutando obras. Ya, y por eso se fueron al tema fundaciones. Y por eso se fueron el tema fundaciones y ya posteriormente cuando empezaron nuevamente, sobre todo a venir empresas desde otros lados, ya que las locales no habían quebrado, se empezó nuevamente a retomar muchas de las obras que se habían dejado abandonadas. Pero también era una política del gobernador, porque yo tengo el recuerdo de haber escuchado varios cores que decían que el gobernador no quería fierro y cemento, sino que quería otro tipo de obras. ¿Estoy equivocada? Claro, poner un poco más de corazón, decía él, a las obras, pero eso nació a propósito justamente Ok, de que el gobierno regional se encontró con muchos recursos y esos recursos tenía que gastarlos. ya. No, una pena, bueno. Y acá tenemos una obra emblemática que costaba mucho recuperar, que es el Colegio Carmela Carvajal, que lleva tantos El años liceo, sí, esperando el liceo, sí, po. Y está con sí. hartos problemas ahí y me dicen que recién para el 2027 podríamos tener el colegio y, si es que habían hartos recursos,
Qué pena que no se Mm. utilizaron para hacer ese tipo de obras también. Haberla Sí, bueno, apurado un poquito más. ese fue un ejemplo efectivamente de cómo una empresa local quebró y eso hizo, ¿cierto?, que esa se tenga que liquidar esa obra y posteriormente adjudicar nuevamente y eso lleva mucho tiempo que se pierde entre la terminación de ese contrato, liquidación del contrato y adjudicación de las nuevas obras. Sí, es una pena todo el tiempo que se demora porque finalmente son los estudiantes, conversábamos también en otro programa, que tantas generaciones que se pierden de estudio de un colegio emblemático aquí porque todo este tema burocrático que se ve Así es. detrás. Bueno, Rodrigo, te quiero agradecer por haber conversado con nosotros hoy. Espero que tengas posibilidad de volver a este programa porque estuvo muy insightful, mucho, nos diste mucha conocimiento de lo que estaba pasando por dentro. No, agradecerte a ti, Rocío, la invitación. Fue un gusto conversar contigo. Osorno es una ciudad que le tengo mucho cariño. Reiniciamos también ahí las obras en su momento, el Parque Alberto Hot, que es un parque emblemático para Osorno. Así que siempre es grato ahí estar conversando con ustedes. Oye, a propósito que dice el Parque Alberto Hort, ahí hay un problema de alturas, ¿no? No sé si De cachas. Cota, de Cota, sí, sí, con el tema de la cancha, efectivamente. ¿Y sabes, hay algo que esté pasando con la Mira, cancha de los viejos cracks? sí, nosotros el año pasado tuvimos un consejo regional que fuimos justamente a terreno y fuimos con el alcalde y su equipo Sexplan y eso estaba ya, se había solucionado. El problema es que la empresa, entiendo yo, también dejó abandonada la obra y se liquidó y por lo tanto se tiene que hacer una nueva adjudicación. Ya, y eso es porque tienen que subir la cota de la cancha para que quede más o menos nivelado con lo otro que se hizo. Mira, no recuerdo si tenían que subir o tenían que efectivamente rebajar la parte que estaba al lado. Eso es, Ya. pero era efectivamente esas dos alternativas. Buenísimo. Muchas gracias entonces, Rodrigo, de nuevo por la información que nos estás entregando. Invitadísimo para otro programa y por supuesto todos los que se sumaron los dejamos invitados nuevamente a un Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.